¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Quiero saludarles y quiero compartir un poco acerca del TCD del tiempo con Dios del día de hoy, sábado 3 de junio. Como recordarán, hemos estado empezando junio con Tito y precisamente hoy vamos a ir al capítulo 3, versículos 1 al 15. El título de esta lectura es Respuesta de los redimidos. Y Pablo está dándole instrucciones a Tito acerca de cómo él debe pues organizar la iglesia de alguna manera, ¿no? Recordemos que ya desde el principio Pablo le dice a Tito que debe nombrar líderes, que cómo deben ser las características de estos líderes. Y bueno, muchas cosas interesantes debido a que las iglesias en aquella zona se encontraban un poquito confundidas por ideas equivocadas de gente que entraba a predicarles otras cosas. Entonces, Pablo, intentando poner orden, manda a Tito y Tito comienza a trabajar en este sentido. Y hoy le dice Pablo a Tito: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversas, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. ¡Qué bendición! No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que por su misericordia, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Habla ahí del Espíritu Santo, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, dice el apóstol Pablo, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra vez de otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Y bueno, Pablo sigue hablando cosas interesantes en la carta y bueno, sigue diciendo cosas muy interesantes. En el comentario que tenemos aquí de la ayuda a la meditación, Pablo menciona las buenas obras como algo, un referente interesante como creyentes. Y dice: hemos sido llamados a rescatar al mundo, dice el comentarista. Pablo extiende el área de sus enseñanzas a los gobernantes, así comienza. Una nación es el área más extensa en donde el evangelio puede ejercer sus influencias. El conflicto entre el gobernante y los creyentes puede añadir dificultad en la propagación del evangelio. Por esto, Pablo exhorta a los creyentes a evitar críticas y contiendas y tratar con generosidad a las autoridades. También nos recuerda cómo éramos antes de conocer a Dios. Pablo en la carta explica que antes éramos insensatos, rebeldes, extraviados y pecadores, pero es por la misericordia de Dios, por la redención de nuestro Señor Jesucristo y la renovación y la presencia, la compañía del Espíritu Santo, que hemos sido salvos y hemos sido constituidos en herederos del reino de Dios. El motivo por el que debemos hacer buenas obras es porque Dios nos ha salvado por gracia. Recordemos que las buenas obras no nos salvan, pero las buenas obras sí muestran al mundo que hay un camino de bendición en Cristo, que hay una vida nueva en Cristo, ¿no? Y es un buen testimonio y además es una manera de mostrar que hay algo diferente en Dios, ¿no? En la segunda parte del comentario dice lo bueno y lo necio. Pablo exhorta a Tito a insistir con firmeza en estas cosas de acuerdo al verso 8, ¿sí? Estas cosas que contemplan el ministerio salvífico de Dios que ha sido mencionado. Y Pablo dice que si Dios nos ha salvado en su gracia, es para que nosotros nos esforcemos en hacer buenas obras. Por otro lado, Pablo afirma y dice que debemos evitar las contiendas y discusiones porque son vanas y sin provecho. Las imitaciones suelen rodear a aquello genuino, como las doctrinas heréticas a la verdad. Entonces aquí Pablo en este apartado
le dice a Tito: evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley. Pablo está mostrándole a Tito la importancia de que no hay necesidad ya de discutir acerca de la ley. Recordemos que estos enemigos de la fe entraban a las iglesias y querían confundir o confundían a la gente, mostrándoles que tenían que, insistiendo que tenían que circuncidarse, tenían que guardar el sábado, tenían que hacer muchas cosas que estaban emanadas de la ley. Pero Pablo dice que ya no tiene sentido, definitivamente no tiene sentido que puedan ellos estar discutiendo acerca de eso, puesto que la palabra de Dios es clara, es contundente. La palabra de Dios nos dice claramente que en Cristo somos libres y que en Cristo hemos encontrado la verdadera paz, la verdadera redención, y que la salvación es por gracia, no es por las obras de la ley. Entonces, el apóstol Pablo nos bendice ahora, nos dirige también a nosotros una carta. ¿Por qué? Porque nos dice claramente que cómo debemos vivir nosotros como miembros de una iglesia o como parte de una comunidad, ¿sí? Es importante que mostremos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es importante que mostremos lo maravilloso que Dios ha trabajado en nosotros y cómo Él nos ha ido transformando. Esto no es para presumirle a nadie, esto no es para, querernos sentir más que los demás. No, esto es para testificar, para poder decir que nuestras vidas han cambiado desde que conocemos al Señor Jesús, ¿sí? Entonces es muy importante. Antes éramos malos, dice Pablo, pero hoy hemos sido salvados, y eso es un gran privilegio, ¿no te parece? Eso es una grande bendición, ¿no? Aprovecha este tiempo para poder estar disfrutando de la presencia de Dios. Toma en serio los consejos de la palabra. Permite que la palabra pueda irte cambiando, pueda ir renovando tu vida, pueda ir transformando tu vida, de tal manera que puedas crecer verdaderamente en el conocimiento de la verdad, para que tu vida vaya siendo transformada, así como el escultor va a esa roca, la está golpeando y cada día le da la forma que él quiere. Entonces el Señor quiere cambiarnos, quiere transformarnos, y qué mejor que permitir que Él, su palabra, nos transforme. Que el Señor te bendiga, que tengas un buen día.